Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches. Nuevamente aquí estamos en otro programa, en otro podcast en el cual traemos otro tema también, pero esta vez, wow, un tema impresionante, la cual todos de una manera u otra lo usamos, ¿verdad? Y el tema del día de hoy es la dimensión de la fe, ¿verdad? Y es un tema importante, la verdad. La fe es algo importante para nuestras vidas, es importante para Dios, es algo que nosotros también podemos usar a diario, ¿verdad? Sí. Porque cuando vamos a conseguir un trabajo, cuando vamos a buscar un empleo, cuando vamos a tener un proyecto, ¿verdad? Sí. Si no tenemos fe de que va a resultar, ¿para qué vamos a empezar ese proyecto? Entonces, en un cierto motivo, usamos la fe para todas las cosas de la vida, o sea, hasta cuando, ¿verdad? Vamos a ahorrar dinero porque decimos, para nuestra vejez, estamos teniendo fe que vamos a llegar a la vejez y vamos a disfrutar ese dinero. Sí. Entonces, la fe es algo que usamos todos los días, de una manera o de otra. Traigo un versículo bíblico, ¿verdad? Porque la fe que nosotros usamos, es una fe, ¿verdad? Pero la fe sobrenatural, la fe que pasa a otra dimensión, es la fe de cuando empezamos a confiar en Dios, ¿verdad? Esa pasa a otra dimensión. Por eso mencionamos que el capítulo de hoy es la dimensión de la fe, porque es otra dimensión. No es una dimensión que nosotros conozcamos, es una dimensión desconocida, por decirlo así, que solamente funciona cuando nosotros tenemos fe. Entonces traigo un versículo, ¿verdad? Un capítulo en Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hoy en día, de verdad, tenemos un gran problema con el tema de la convicción de lo que no se ve, porque mucha gente, porque no ve algo, no lo cree, ¿verdad? Sí. Y Dios no funciona de esa manera. Dios funciona al revés. Dios hay que creer para ser agradables delante de Dios. El universo mismo fue constituido por la fe de Dios. Nosotros mismos hoy estamos hablando aquí porque Dios, a través de su palabra y de la fe sobrenatural que tiene, nos creó y estamos aquí, respiramos, vivimos, puedo hablar contigo, amén, puedo tocarte, y eso es, ¿por qué? Porque la fe de Dios, algo que no existíamos antes, no teníamos, ¿verdad? Porque, bueno, depende de cuántos años tengamos cada uno. Tienen que pensar, si tú tienes 30 años, hace 30 años atrás, tú no existías, o hace 31, mejor dicho, ¿no? Porque son 9 meses que están en el vientre de la madre. Ajá. Entonces, pónganse a pensar, si tienen 34 años, hace 35 años ustedes no existían. No había nada de ustedes, no existía, no había nada. Y de repente existieron, vinieron al mundo. Entonces pasaron de la no existencia a la existencia, ¿verdad? Y así estamos nosotros hoy hablando aquí, porque no existíamos en un momento y ahora existimos. Pero entonces todo viene a través de la fe, porque este amén, mundo no existía, ¿verdad? Amén. Este mundo no existía y de repente existió porque Dios lo hizo, Dios lo construyó, ¿verdad? Entonces dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, algo poderoso, que la fe sobrenatural es una certeza y una convicción. Aunque no veas algo, tienes esa convicción de que va a pasar. Tienes esa convicción de que va a ocurrir, ¿verdad? Amén. Entonces, así funciona la fe. La certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Amén. Entonces, la fe es algo maravilloso, la verdad. Sí, a través de nuestra vida han ocurrido cosas maravillosas a través de la fe, grandes, que solamente Dios la puede hacer, pero si nosotros confiamos, si nosotros tenemos fe en Dios. ¿Qué opinas de la fe? Wow. Yo creo que Dios les bendiga a todos los que nos van a ver. Bendiciones para todos. Esperamos que esta palabra llegue hasta su corazón, su amén, mente, y que sea Dios hablando. Si usted necesita esa palabra, que sea Dios poniendo esa palabra en su mente, en su corazón, y que esa fe crezca. En esta hora tenemos tantas cosas que se hablan en esta palabra
que yo creo que esta palabra es nuestra guía. Yo me gozo con una mujer que yo admiro mucho en la Biblia, y es Jocabed, la madre de Moisés. Esa mujer puso su fe y su confianza en Dios. Esa fe que ella dijo, tal vez muchos van a morir, pero ella sabía que el hijo de ella no iba a morir. Ella sabía que su hijo era un propósito de Dios. Y ella puso su fe en aquella cesta, ¿verdad? Ella vino y le dijo, Señor, dame una estrategia. Me imagino yo pidiéndole al Señor una estrategia. Dame algo para ¿qué voy a hacer? Y me imagino yo, es mi imaginación, ella tal vez lavando en ese río, vio a la princesa que se iba a bañar. Y esos pensamientos que fue Dios que se lo dio, porque ella puso su fe, su confianza en Dios, ¿verdad? Hizo que ella hiciera esa cesta, pusiera a su hijo ahí, y esa princesa se enamorara de su hijo. Y su hijo, como hubieron muchos niños que murieron, pero el de ella no. ¿Por qué? Porque esa mujer puso su fe en Dios, puso a trabajar su fe, ¿verdad? Y fue una mujer que de verdad a mí me fascina leer su historia, me fascina meterme en esa historia, en ese poder de Dios, que tal vez para otros tal vez fue una locura. Tal vez el esposo le dijo, van a matar a nuestro hijo, la hija, mamá, la van a matar. Pero ella tenía esa fe en Dios, que su hijo no iba a morir. No iba a morir. Tal vez ella vio muchas mujeres que les arrebataron a sus hijos, pero ella dijo, el mío no me lo van a quitar. Yo traigo un versículo donde dice en Hebreos 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Imagínense, esos padres no temieron, pero más que todo esa madre fue la que dijo, a mi hijo no lo matan, porque no lo matan. Y miramos ese gran hombre, ese gran líder, lo que es hasta ahora. Se habla de ese Moisés, un hombre de Dios, que Dios usó con gran nos trajo poder. Los 10 mandamientos, ¿verdad? O sea, Dios trajo los 10 mandamientos a través de Moisés, por la fe también que tenía él. Ahora, la fe es una locura, en realidad, sí, ¿verdad? No entra en la cabida del ser humano, ¿verdad? Sí. Porque tú puedes tener una situación adversa completamente en la cual tú dices, no, de acá es imposible salir. No se puede. Entonces, Dios puede actuar en esa situación, pero tú tienes que creer locamente. Amén. ¿Verdad? De una manera que tú digas, wow, ok, no sé cómo va a ser Dios, pero Dios lo va a hacer. Y Dios lo hace. ¿Sabes que tengo algo para contarte? Bueno, yo hace un tiempo atrás, ¿verdad? Estuve viviendo en un storage. Para los que no saben lo que es un storage, es un lugar donde se almacenan cosas, ¿verdad? Se almacenan en, ¿cómo se llama? Tú tienes muebles en la casa y es un lugar que tú rentas y tú almacenas. Entonces, en una situación me quedé sin dónde vivir, me quedé prácticamente en la calle y solamente tenía ese storage, ¿verdad? Entonces, estuve viviendo ahí y me quedaba una semana. Yo lo he contado esto a muchos hermanos porque la verdad para mí es una bendición saber lo que hace Dios, los milagros que hace Dios. Y me quedaba una semana prácticamente y ya me iba a quedar en la calle. Entonces me entró la preocupación porque ya de por sí vivir en un storage es muy difícil, ¿verdad? Y confié en Dios. Dije, ¿sabes qué? No sé cómo va a ocurrir, no sé, pero yo voy a confiar en ti. Voy a confiar en ti. Entonces, era una locura, porque me iba a quedar en la calle. Y era una locura lo que yo estaba pensando. No había nadie, no conocía absolutamente nadie. No tenía transporte, no tenía trabajo. Todas las adversidades más grandes que se puedan imaginar estaban en mi vida. Y encima, claro, en un storage no se puede vivir. Entonces, había gente que estaba constantemente diciéndome que me vaya.
Entonces me quedaba una semana. Yo le dije, no sé qué vas a hacer, Señor, pero tú haces. Y oré al Señor, ¿verdad? Mientras estaba buscando la palabra, leyendo la Biblia, ¿me entendés? Oré al Señor. Y de repente, de la nada, apareció alguien que yo ni conocía, ¿verdad? No conocía a esa persona, no sabía ni quién era, wow. ¿Verdad? Y Dios usó esa persona para darme, digamos, por decirlo así, un trabajo, ¿verdad? En la cual pude salir del storage, pude salir de toda esa situación en cuestión de una semana. Una semana. Entonces estaba a punto de llegar a la calle y en esa semana Dios obró a través de una persona y me salvó. Entonces es una locura, ¿verdad? Porque en ese momento todo el mundo se estaría sacando los pelos y estaría diciendo, no, ¿cómo voy a hacer? ¿Me entendés? Hay muchas situaciones en las cuales uno puede vivir que son difíciles. Y uno dice, a veces pueden ser económicas, a veces pueden ser familiares, ¿verdad? Tal vez tengas un hijo que es rebelde, ¿verdad? Que no puedes más con él. Y tú dices, ¿cómo voy a hacer? Es imposible. Para mí es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Si tú crees que Dios puede hacer esa obra, Dios la puede hacer. ¿Por qué? Porque la fe mueve la mano de Dios. Si tú crees que tú puedes salir de una situación cualquiera y tú confías en Dios y en Dios solamente, Él te va a sacar. Porque la fe mueve montañas, dice, ¿verdad? Porque, sí, claro que sí. Entonces, la fe es una locura. Pero si nosotros creemos, ¿verdad? Dios va a hacer una obra, Dios se va a levantar y te va a ayudar. Y no tienes que pensar de dónde va a llegar la ayuda. La ayuda va a llegar, pero tú tienes que confiar en Dios. Entonces, encaminar tus caminos en Dios. Y dice, si buscares el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Entonces, creer en la palabra de Dios tiene su recompensa, ¿verdad? Claro. Tuve otra situación en la cual también quiero contarte, no sé si... No, claro. O sea, no quiero también dejarle hablar a ella porque me imagino que tiene muchas experiencias. Claro. Pero entonces tuve otra situación también en la cual tenía un auto viejo, ¿verdad? Y se me explotó el radiador y me cayó todo el caliente, no, fue en esta mano. El agua caliente me cayó en la mano y me quemó horrible, a tal punto que se me hicieron unas ampollas enormes. Voy a ver si tengo unas fotos para ponerlas ahí. Se me hicieron unas ampollas enormes, entonces tenía toda esta sección de la mano hinchada con ampollas, ¿verdad? Entonces venía la gente y me decía, no, ve al doctor, porque si no vas al doctor se te va a infectar y te va a ir mal y no sé qué. Y yo decidí hacer una oración. La noche anterior, ¿verdad? Hacía frío cuando pasó eso, estaba en invierno, hacía frío. Tuve que sacar la mano para afuera de la ventana, porque el ardor era tan impresionante que tenía que estar poniendo frío constante. Y me decían todo, no. Digo, ¿sabes qué? Voy a hacer una oración, pero una oración de fe, una oración que yo sé que Dios se va a mover. Entonces, oro esa noche y digo, Señor, en el nombre de Jesús, esta mano ya está curada. Hice solamente una oración, ¿verdad? Al otro día, el ardor se fue. Gloria a Dios. Seguían las ampollas, pero no sentía más ardor. Y yo miraba, y todo el mundo miraba esas ampollas y decía, ¿cómo no te duele? Le digo, no me duele, el Señor me sanó. No, pero anda al hospital porque si no vas al hospital, si no te pones esto, si no te pones lo otro, todo el mundo me quería como tirar mi fe. Le digo, no, ya el Señor me sanó. Digo, no importa lo que veo, ¿verdad? Porque es la certeza, dice la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo ya estaba convencido que ya estaba sano, ¿verdad? Estaba convencido. Entonces, bueno, pasaron semanas, pero no me ardía para nada, ¿verdad? Entonces todo el mundo me decía, ponete esto, ponete. Digo, no, el Señor ya me sanó, Y el Señor me sanó. Pasaron unas cuantas semanas, se me salieron las ampollas. Y miren, hoy en día no tengo absolutamente ninguna clase de marca, nada. Y eso es, ¿por qué? Por la fe. Entonces, si tú crees primero, las cosas vienen después, ¿verdad? Porque amén. Dios se agrada de los que tienen fe. Amén. Eso me recuerda a Noé. Muchas veces, como tú decías, locura, ¿verdad? Noé lo miraban como un loco, pero él le creyó a Dios por fe, ¿verdad?
él empezó, Dios le dio hasta el tamaño del arca, lo que iba a construir. Él lo construyó y la gente seguía diciéndolo. Imagínense, Noé haciendo aquella gran arca y toda la gente se burlaba porque decía que estaba loco, ¿verdad? Y él decía que venía un diluvio, que venía, como ahora nosotros decimos que Cristo viene, que te agarres a Dios, ¿verdad? Que te agarres a Él porque Él es el único. Dice la palabra de Dios que Él es el único, el camino a nuestra salvación. Así es que todos se burlaban de Noé. Y todos 120 años. 120 años. 120 años burlándose. Y estamos muchas veces en la calle, nos dicen cuando estamos predicando afuera, dicen, ustedes dicen que Cristo viene y no viene. Y le digo yo, no viene, pero Él dijo que regresaría, y si Él dijo que regresaría, Él regresará, ¿verdad? Así como vieron a Noé, que era un loco, ¿verdad? Pero yo también tengo una experiencia que quiero compartir con ustedes. Hace ya muchos años, ¿verdad? Yo era una madre soltera y no tenía en ese tiempo trabajo y no tenía para pagar mi apartamento. Entonces yo me quedé y le dije, Señor, yo he leído tu palabra y en tu palabra hay mucho que tú has hecho. Y le dije al Señor, necesito que tú me ayudes, que tú me traigas un trabajo, no sé lo que tú vas a hacer, pero yo me voy a tirar, le dije al Señor, de rodillas, yo voy a hacer estos 3 días de ayuno. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero tú tendrás que menear algo, tú tendrás que hacer algo. Me recuerdo, hermano, que hice los 3 días de ayuno. El último día, una hermana de la iglesia viene y me dice, hermana, ¿está en su casa? Y le digo yo, sí, estoy en mi casa. Y me dice, hermana, me dice, ¿verdad? Hermana, necesito usar un baño. ¿Puedo llegar a su casa? Y le digo, sí, véngase. Y cuando ella entra, ¿verdad? Y le digo, pase adelante. Y ella pasa al baño y cuando sale me dice, ¿qué está haciendo? Y le digo, nada. Y le digo, ¿y usted para dónde va? Y me dice, hermana, voy para una iglesia. Voy para una iglesia donde ayudan a pagar la renta y a pagar los biles. Y me pregunta ella a mí, ¿y usted ya pagó su renta? ¿Ya pagó sus biles? Y yo me quedé así como en shock, ¿verdad? Y le dije, no. Y me dice, vamos, me dijo, tal vez ahí le ayudan. Yo no le dije nada ni por qué yo estaba orando, ni por qué yo estaba ayunando, nada. Pero el Señor la mandó a ella. Y cuando viene y nos fuimos a esa iglesia, y era una iglesia católica, ¿verdad? Y entonces cuando yo llego a esa iglesia, empiezan y le dan a uno un papel donde uno tiene que llenarlo. Y me dice una monjita, me dice, ¿a qué parroquia vienes? ¿Vienes a esta? Y le digo yo, no vengo a esta parroquia. Y me dice, entonces, ¿a cuál vas? Y le dije, yo soy cristiana y no voy a ninguna parroquia, voy a la iglesia cristiana. Entonces me dice, mira, aquí hay 150 o más aplicaciones. Nosotros primero ayudamos a la gente que son de nuestra parroquia y después a los demás. Y yo le dije, ok. Y me dice, pero llénala, tal vez en esos 150, tal vez te miramos tu caso, pero el tuyo irá hasta abajo, me dijo, porque tú no vienes a esta parroquia. Y le dije, está bien. Y cuando viene, ¿verdad? Y llené todos los papeles y todo. Y me dijo, si cualquier cosa pasaría, nosotros miramos todos los casos. Y nosotros llamamos a las 6 de la tarde. Y me recuerdo que yo salí de ese lugar, como dice la palabra, ¿verdad? Sacude tus pies y bendice. Y le dije yo, Señor, yo bendigo este lugar. No importa que hayan 150 aplicaciones ahí, 200 o 1000, pero la mía la mirarán. La mía la tendrán que mirar y me ayudarán. Y le dije yo, tú no me trajiste de casualidad, fuiste tú el que me trajiste a este lugar y aquí saldrá mi renta. Yo lo declaré, ¿verdad? Así, y me fui con fe. Y la otra hermana me dice, hermana, pida también por mí. Y le dije, oh, sí, también por la de la hermana. Y nos fuimos. A las 6 de la tarde, hermano, me estaban hablando. Me dice, ¿usted es Helen Marroquín? Y le digo, sí.
Y me dice, ¿usted vino a hacer una aplicación aquí? Y le dije, oh, sí. Me dijo, ¿podemos llegar mañana a su casa a tales horas? Y le dije, claro que sí. Cuando esa mujer llegó a mi casa, entró y me dice, oye, tú parece que no necesitas nada en esta casa, tú te miras bien. Y le dije, oh, sí, porque soy una mujer trabajadora, pero me quedé sin trabajo y no tengo para esta renta y tengo que pagar para el lunes. Eso era un día sábado, yo tenía que pagar el lunes. Y le digo, tengo que pagar. Y me dice, ¿y tus biles? Y le digo yo, me quedé yo así, ¿verdad? Y le digo yo, bueno, pues mis biles, no importa, con solo que no me saquen mis cosas a la calle, porque tengo mis 3 hijos, ¿verdad? Entonces, con eso yo miro cómo los tapo, cómo hago, pero lo que a mí me interesa es mi renta, para que no me saquen las cosas. Viene ella y se queda y me dice, ¿me das un...? Ella llegó, esa monjita llegó con otras 2 señoras, y me dijo, ¿me das unos minutos para que yo pueda hablar con ellas y a ver qué podemos hacer? Yo, claro, me fui yo a mi cuarto, me tiré de rodillas y le dije, Señor, estas mujeres no solo me van a pagar mi renta, estas mujeres también me van a pagar mis biles. Porque si preguntaron por mis biles, yo profetizo, Señor, y por fe yo declaro que todo será pagado en mi casa. Hoy, le dije yo al Señor, hoy, Señor, porque tú las trajiste. Hermanos, cuando viene ella me toca la puerta y me llama y me dice, oye, estamos hablando y todo, me dice, ¿y sabes qué? Y yo le digo, ¿qué? Te vamos a pagar la renta, te vamos a ayudar, me dijo. Te vamos a pagar la renta, te vamos a pagar la luz, el gas, todo, el agua. Todo. Me pagaron todo. Y me dijeron, pero te vamos a ayudar, me dijo, a buscarte un trabajo. Y yo le dije, gracias. Y vinieron y empezaron y me dijeron, ¿podemos hacer un rezo por ti? Y le dije yo, claro que sí. Pero usted sabe que como yo soy una bocona, soy muy gritona, vine yo y nos agarrémonos de la mano y ella empieza, Santa María, Madre de Dios, esto y lo otro, ¿verdad? Yo las agarré de la mano y le dije, Señor, yo bendigo a estas mujeres. Yo no sé la necesidad que ellas tienen, pero tú sí la sabes. Ellas trajeron bendición a mi casa, fueron mujeres que tú trajiste de bendición. Y yo te pido, Señor, que si hay alguna que esté enferma, que si hay alguna que tiene algún dolor, que si hay alguna que tiene algún problema, Espíritu Santo de Dios, yo te pido que ellas puedan ver al Dios al que yo sirvo. Ese Dios que las trajo a ellas a mi casa, porque mi casa es casa de bendición. Y saldrán de aquí, Señor, no como entraron, sino llenas de ti, con otro deseo de conocerte más, de poder conocer a ese Dios al que yo sirvo. Y empecé yo a orar y yo le decía, yo bendigo todo lo que toquen, todo lo que pisen, todo lo que emprendan, en el nombre de Jesús. Se fueron, hermanos, pero como a la hora, la monjita me llamó. Imagínate, esa monjita me llama y me dice, oye, algo pasó en tu casa, porque lo que yo nunca he sentido en una parroquia, he sentido en algún lado, yo lo sentí en tu casa, algo que no podía dejar de llorar, algo que me quebrantó mi corazón, que una paz, yo no sé qué es lo que tú haces. Me dijo, yo quiero que tú me platiques qué es lo que hacen en tu iglesia. Perdón, y empecé yo a hablarle y le digo yo, es Jesucristo. Es el único, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie, ni María, ni nadie, ningún santo. Es solo Jesucristo, porque fue el único que dio la vida por ti y por mí. Y ella me decía, sí, yo lo sé. Y le dije, tú sabes que en la palabra de Dios dice que no adorarás dioses ajenos delante de mí, dice su palabra. Y ella me dijo, sí. Y para decirles, hermanos, esa mujer me llamaba todos los días. Ella quería saber más de Jesús. Ella quería saber más de lo que yo tenía. Imagínense, una monjita, una monja, ¿verdad? Que ella son mujeres que están preparadas para cualquier cosa, pero fue algo que llegó a su corazón, que Dios tocó su corazón. Por esa fe que yo me tiré, yo le dije, Señor,
tú vas a tocar a alguien, tú vas a hacer a alguien. Y yo le dije al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, tú harás algo con estas mujeres. Y de verdad, ella me hablaba, estuve tal vez como unos 6 meses hablando con ella. Y yo me ponía a estudiar, ¿verdad? Y empezaba a darle pláticas a ella por teléfono. Ella siempre me llamaba por teléfono privado, porque a ella la regañan. Y tenía una hora exacta donde ella me llamaba, porque a ella la regañan, que hablen con alguien que sea, nosotros nos dicen protestantes, ¿verdad? Y ella me decía, tengo prohibido hablar contigo. Total que ella se fue, me dijo que ella iba para España. La trasladaron de aquí de Georgia para España. De allá tuve una llamada, pero después ya no más, porque ella iba a entrar a otro lugar. Pero ella me dijo, ¿sabes una cosa? Yo quiero conocer a ese Jesús que tú hablas. Yo lo he leído en la Biblia, pero yo quiero vivir lo que tú vives, porque yo les conté cómo fue que yo había orado y había ayunado para que Dios viniera y pagara mi renta, y que Dios las había usado a ella. Fue una experiencia hermosa que pasé 6 meses hablando de la palabra de Dios, y yo confío en el Señor que esa mujer es de Cristo, que esa mujer es del Señor. Y siempre que me recuerdo, le digo, Señor, por fe esa mujer es tuya, y yo la voy a ver en el cielo, glorificando tu nombre. Y es que esas son las cosas que Dios hace, porque nosotros no estamos predicando a un Dios que está en un madero muerto. Amén. Nosotros estamos predicando a Cristo, que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por nuestros pecados, al tercer día resucitó y ahora está centrado a la diestra del Padre, aleluya, ¿verdad? Entonces no es solamente que estamos predicando una palabra de un libro antiguo, sino que es una palabra viva, ¿verdad? Es una palabra que está viva. ¿Y cómo se hace viva? Cuando empezamos a creer. Cuando empezamos a creer en Jesucristo. Porque la fe en Jesucristo hace que esa palabra se vuelva viva. Entonces, hay muchas cosas que pueden ocurrir en nuestra vida, y Dios puede libertarnos de cualquier situación. Yo soy un testigo, ¿verdad? Así como tú eres testigo de que Dios te puede libertar de cualquier situación, siempre y cuando tengas fe de que sí va a ocurrir. Y fe a ciegas, creer a ciegas. Lo que dice la palabra de Dios es verdad. Entonces, si tú crees todo lo que dice la palabra de Dios, y tú te quitas de tu mente todos tus pensamientos, ¿verdad?, que pueden ir en contra de la palabra de Dios, y solamente creer, la certeza de lo que esperas, la convicción, estar convencido de lo que no ves, ¿verdad? Entonces, cuando estás con ese convencimiento, no hay nada que sea imposible para Dios. Amén. Todo para Dios, en la Biblia habla de todas las cosas que hizo Jesús caminando por el agua, y tú dices, oh, eso es imposible, es una locura. No es una locura, siempre y cuando tengas fe. Todo es posible para Dios. Dice que la fe mueve montañas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú tienes la fe suficiente, ¿verdad?, y crees en Dios, no es que la fe tuya vaya a mover montañas, sino que la fe va a hacer que la mano de Dios mueva esa montaña. Amén. ¿Verdad? Porque tú estás creyendo. Y cuando tú aceptas a Cristo, ¿verdad?, tu vida cambia. Entonces tú empiezas a vivir por la fe. Las cosas que tú dices, llega una situación difícil a tu vida y tú dices, no, esto es imposible. No es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Pero lo importante es primero ser hijos de Dios. ¿Cómo somos hijos? Dice en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque solamente a través de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que creer, ¿verdad? Nosotros no estuvimos ahí cuando Él murió, nosotros no estuvimos ahí cuando Él resucitó, pero obviamente hay historiadores, hay más de 500 testigos, ¿verdad?, de que vieron la resurrección de Jesús. Amén. Personas que no están en la Biblia, sino que están en libros de historia. Entonces, tenemos una fundación fuerte, ¿verdad?, en la resurrección de Cristo, y tú tienes que creer como si fueras niño. Dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Arrepentirse, llegar a Cristo, que es el único, creer en Él, porque sin fe
es imposible agradar, es imposible. Entonces hay que creer en Cristo Jesús, hay que creer en el sacrificio que Él hizo por nosotros y Él va a agregar a nuestras vidas. Miren, muchas veces nosotros nos preocupamos por las necesidades. Yo cuando vivía en el storage, llegaban momentos que claro, que me preocupaba, ¿me entendés? Porque no tenía a veces ni cómo comer, no tenía cómo bañarme, y yo estaba en cierto... Pero la verdad decidí, ¿verdad? Tomé una decisión de no preocuparme por las cosas que yo veía con mis ojos y preocuparme por las cosas de Dios. Y de verdad ocurrieron milagros. Porque no había manera de yo poder salir de esa situación, no había nada. Entonces fue un milagro. Vino alguien desconocido y esa persona fue el puente de bendición de parte de Dios para yo salir adelante. Entonces, así como en tu vida, muchas cosas, ¿verdad? En tu vida también pasaron milagros, ¿verdad? Como que Dios te curó del cáncer. Milagros que a los ojos es imposible. No se puede, no podés entender cómo puede ser que el cáncer que no tiene cura, de repente de un día para el otro, ¡pum!, se sanó. ¿Cómo puede ser? Tú estás viva ahora, ¿por qué? Por Cristo, porque Dios te sanó a través de la fe. Entonces, eso es lo maravilloso, ¿verdad? Que Dios puede hacer milagros hoy en día, sí, claro, pero nosotros tenemos que creer. A veces el milagro no llega a tu vida, no porque Dios no quiera, sino porque tú no crees. Entonces tú tienes que creer primero, ¿verdad? Tienes que estar convencido de que lo que va a ocurrir. Si no, la mano de Dios no se va a mover. Pero si tú estás convencido, tienes fe, te arrepientes delante de Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Ese milagro va a llegar a su vida. Así que créelo y vas a entrar en otra dimensión. ¿Verdad? Porque la fe es una dimensión diferente, es una dimensión de que no tienes que ver. ¿Me entendés? No tienes que ver las cosas, lo que ves con los ojos, ¿verdad? Que tú dices es imposible. Pues la fe es no mirar con los ojos, sino que creer. O sea, hacer los oídos sordos y hacerte ciego y solamente creer. Solamente, no importa la circunstancia, por más grande que esté, Dios está por encima de todo. Igual nosotros leemos la palabra de Dios y miramos todos los milagros que Dios ha hecho en esta palabra. Y cuando nosotros oramos con esa fe, porque es el mismo de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el mismo Dios de nosotros. Él no ha cambiado. Tal vez las circunstancias cambian, tal vez el mundo cambia, la ciencia, la tecnología, todo, pero nuestro Dios es el mismo de hoy, de ayer y de siempre, dice su palabra. ¿Sabe qué es aceptar a Jesús? Aceptar a Jesús es reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que necesitamos de Dios, que necesitamos reconocer que le hemos fallado, que somos pecadores, que solo con Él podemos tener vida eterna. Eso es aceptar al Señor. Muchas veces la gente piensa que aceptar al Señor tiene que traer muchas cosas. No. Cuando tú le dices al Señor, entra en mi corazón, el Señor cambia tu mente, cambia tu corazón, cambia todo. Tú lo miras diferente. ¿Sabes por qué? Porque Él entra. Él te hace una persona sabia, una persona inteligente, una persona diferente de pensamiento. La palabra dice, ¿verdad? Que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Ahora, tú estabas mencionando la ciencia, ¿verdad? Es verdad, hay cosas que cambian en el mundo, pero en realidad nada ha cambiado. Porque toda la ciencia y todas las cosas, por supuesto tenemos celulares que antes no habían, tenemos alguna tecnología nueva, pero todo eso se da gracias a que la ley, ¿verdad?, de la electricidad que ya existía, que Dios puso en su lugar. Nosotros lo que hicimos fue descubrir cosas. ¿Me entendés? Porque ya estaba todo ahí. Porque si no hubiera una ley de la electricidad constante, las cosas no hubieran podido suceder, ¿verdad? O sea, no podrían haber descubierto cómo funciona un celular o podían haber construido si la ley de la electricidad no fuera constante. Entonces, estaba todo ya inventado. O sea, no hay nada que el hombre haya inventado nuevo, sino que simplemente descubrió maneras como tomar esa electricidad y usarla para un beneficio. Entonces, Moisés, ¿verdad?, estuvo un momento enfrente del mar, ¿verdad? Venía el pueblo de Israel con Moisés
y los egipcios, ¿verdad?, venían persiguiendo al pueblo de Moisés. Y entonces el pueblo de Israel estaba, ¿verdad?, porque el pueblo de Egipto venía directo a matar al pueblo de Israel. Entonces Moisés empezó a clamar a Dios y Dios le dijo: ¿por qué estás clamando a mí? Extiende tu vara y toca el mar, y el mar se va a abrir en dos, y ahí van a pasar en seco. O sea, es una locura. Dios te dice: extendé la vara, y extendió la vara porque creyó lo que Dios le dijo. Extendió la vara y ahí tocó el agua y el mar se abrió a la mitad. Cosa que no ha ocurrido hasta el día de hoy. Dios hace cosas nuevas siempre. Sí. Entonces eso fue un milagro sobrenatural. Las cosas sobrenaturales pasan. Las enfermedades que no tienen cura por ningún doctor pueden ser sanadas. Amén. Siempre y cuando tengas fe. Siempre Amén. Que Jesús estaba caminando, ¿verdad? Había una mujer con flujo de sangre, ¿verdad?, por muchísima cantidad de años, y había ido y había gastado todo su dinero, ¿verdad? Ahí voy a poner el versículo donde está. Y había gastado todo su dinero y los doctores no la podían haber curado. Entonces, ¿qué le quedó? Le quedó creer solamente. Entonces, la fe de esa mujer tocó el manto de Jesús y al instante el flujo la dejó. Es una locura. Ningún doctor podía haber hecho eso. ¿Pero por qué? Porque la fe activa lo sobrenatural. Sí, amén. La fe activa las enfermedades que son incurables, SIDA. Todo eso Dios puede sanar, pero solamente a través de la fe. Cuando ya no tienes más remedio, ¿verdad? Porque a veces Dios permite esas cosas también. Amén. A veces Dios nos deja en un rincón sin salida para que no podamos acudir a nadie sino solo a Él. Amén. Entonces, ahí cuando nosotros no tenemos más salida y acudimos a Él, Él va a poner su mano en obra siempre y cuando tú creas, siempre Amén. Y cuando tú tengas esa fe. Así que la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Podríamos hablar toda la noche acerca de la fe. Sí. Ya se nos fue muchísimo el tiempo. Sí. Compartan este video que ha sido de gran bendición para personas que no conocen a Jesús. Sí. Que el Señor me los bendiga. Que Dios los bendiga. Que tengan buenas noches. Bendiciones para todos. Bye.